Esto de aquí es un chupón y cada uno de estos crece desde los nodos del tallo principal. De hecho, esto también era un chupón, pero ha acabado desarrollando en una segunda rama principal. Y en el vídeo de hoy te explico por qué no deberías quitar ninguno de esos chupones si quieres tener una cosecha increíble. Y es que llevo muchísimo tiempo viendo muchos vídeos en redes, en TikTok, Instagram, YouTube y demás sobre qué hacer con los chupones en las tomateras, y creo que hay mucha desinformación y mucho mito alrededor de todo esto, así que vamos a aclararlo. Una cosa que considero súper importante aclarar al inicio es que existen diferentes tipos de tomateras. A grandes rasgos están las determinadas e indeterminadas. En este caso, aquí tenemos las determinadas. Tienen un crecimiento un poquito más limitado, suelen ser más tipo arbusto, no crecen tan verticalmente y tienen unas ventanas, digamos, de etapa de ciclo vital, de crecimiento, de floración, de fructificación y demás bastante limitadas en el tiempo, no es que tengan una producción continua. En cambio, las indeterminadas sí que tienen ese crecimiento vertical mucho más alto, hacen todas esas etapas del ciclo vital de la planta de forma mucho más continua y se utilizan sobre todo en agricultura, pues eso, industrial, más comercial, dedicada para vender. Entonces yo creo que hay mucho mito y mucho de información mezclada entre los dos grandes tipos que tenemos de tomateras. Entonces no podemos tratar un tipo de planta igual que la otra, obviamente, para objetivos completamente distintos y con una genética también diferente, que eso es la clave de todo. Como veis, las tomateras indeterminadas que tenemos por aquí, algunas no les he quitado los chupones, como veis por aquí hay uno muy pequeñito, si se enfoca, pero es que esto de aquí, por ejemplo, tenemos el tallo principal que va desde la tierra y aquí hay una bifurcación. Esto era un antiguo chupón que no lo quité y en ese caso ha ido ramificando, ha hecho una bifurcación justo aquí y tenemos desde esta altura dos tallos principales bastante vigorosos, prácticamente tienen el mismo diámetro. Este, que es el nuevo, un poquito menos, creo que tiene unos, pues no sé, 1 o 2 milímetros menos, pero como veis tiene un montón de vigorosidad. Genéticamente esta planta está, digamos, pues eso, preparada para poder crecer a partir del tallo principal y poder desarrollarse hasta cierta altura. Cuando ha alcanzado cierta altura ya hace, como veis, los primeros racimos con flores y posteriormente frutos cuando sean pues polinizados por los polinizadores. Como veis, las dos ramas principales han llegado más o menos a la misma altura. Este racimo de flores, estos dos racimos de flores, son de tallos diferentes de la bifurcación, pero están más o menos determinados a salir en la misma altura. Y esto está en el ADN de la planta. Sabiendo todo esto, aquí tienes 5 razones principales para no podar los chupones en tus tomateras. Número 1. Cuantas más ramas tengas, muchísimo más productiva va a ser la planta. Ya sabemos cómo se comporta la tomatera en su etapa, en sus diferentes etapas del ciclo vital, de crecimiento, de hacer las hojas, de la floración, la fructificación y demás, y maduración. Entonces, cuantas más ramas tengamos, muchísimo mejor. Cada uno de esos chupones al final se va a desarrollar, va a hacer toda su superficie foliar, va a desarrollar esas hojas, esos racimos de flores, esos frutos, todo, y vamos a tener pues muchísima más producción y muchísima más cosecha en general, ya que estas plantas están bastante limitadas en cuanto a altura y desarrollo de la planta en general. Ya sabemos que son determinadas, entonces vamos a tratarlas como tal. Segundo y no menos importante, todo este desarrollo posterior y adicional de todas estas ramas van a crear más superficie foliar, más hojas, más fotosíntesis. Por lo tanto, la planta va a estar muchísimo más sana, muchísimo más vigorosa y va a tener muchísimo más recursos para afrontar pues tanto microorganismos patógenos como dedicar muchísimo más recursos a lo que son esos diferentes ciclos de la planta, todas esas etapas. Entonces vamos a tener flores muchísimo más rápido, vamos a tener frutos también más rápido y la maduración también va a ser muchísimo más óptima con una planta muchísimo más sana. Tercero, cada uno de esos chupones que quitamos son pequeñas heridas que le hacemos a la planta y eso al final es negativo porque puede entrar pues cualquier microorganismo patógeno, cualquier plaga que pueda invadir la planta
y la hacemos muchísimo más susceptible a esos patógenos del exterior, esos microorganismos que al final no queremos porque pueden hacer enfermar a la planta y hacer que decaiga por completo, incluso matarla por completo. Entonces también nos quitamos ese riesgo de hacerle la herida a la planta. Otra razón por la cual no hacerlo. Número 4. Toda esta superficie foliar adicional es una medida de protección contra el sol. De esta forma también podemos evitar que se escape la humedad en exceso y también evita las quemaduras solares en los frutos, que eso es muy interesante, ya que si solo tuviéramos un tallo con sus respectivas hojas, tendríamos muchísimo más sol entrando al tallo principal, desde donde salen esos racimos inicialmente. Entonces, algo a tener muy en cuenta. Muchísima gente hace precisamente esa poda de esos chupones para facilitar esa aireación pues de todo lo que es el centro de la planta para evitar plagas, para evitar microorganismos pues patógenos o hongos que salgan pues por un exceso de humedad, pero eso normalmente no es tan determinante como todo lo otro que te acabo de comentar, por lo que es algo pues bastante importante. Y finalmente, número 5, así a grandes rasgos, y es que esta planta, como ya hemos comentado, genéticamente no está preparada para crecer, pues eso, a través, casi me caigo, a través de un solo tallo. Por eso es muy importante que la planta siga pues su curso natural, como lo haría realmente en la naturaleza. Ya sabemos que son especies que están completamente pues seleccionadas artificialmente a nuestro gusto, porque probablemente los frutos que obtenemos distan muchísimo, son muy diferentes a los que originariamente tenía esta especie, pero siempre es interesante respetar un poquito el ciclo natural de estas propias plantas y de la especie en particular, ya que eso está preparada pues para eso, para ramificar, para crecer un poquito más horizontalmente, para hacer muchísimos subtallos principales y poder así desarrollar los frutos de la mejor forma posible. Entonces siempre tenemos que intentar pues respetar un poquito el camino natural de esa especie. A modo de bonus también veo otras razones por las cuales es muy interesante dejar esos chupones, y es que en un huerto urbano como el que tenemos pues aquí atrás, un huerto personal que tengas en casa o lo que sea, a pequeñita escala, pues es mucho mejor tener estas plantas un poquito más compactas, o sea, no tan verticales, no tan altas, y que su desarrollo sea un poquito más horizontal, porque esto hace pues que sean muchísimo más resistentes a ser dobladas o tiradas por el viento o por inclemencias meteorológicas y demás, y aparte también nos ayuda con el entutorado. Hay algunos tutores, yo ahora mismo aquí tengo estas varas, pero lo ideal sería tener un tutor circular por escalones, digamos. Pones en el centro de la planta, el tallo principal va por dentro de ese tutor y así la planta puede apoyarse con sus diferentes ramas y también con sus hojas en esta estructura para que no se mueva y para que esté fija en un lugar. Además, esos racimos que se van desarrollando, ese fruto va a pesar bastante en comparación con la rigidez estructural que tiene esa planta, y en general le va a aportar una estabilidad muchísimo mayor y todo va a ir a mejor, absolutamente todo. Así que otra razón por la cual es muchísimo más interesante dejar estos chupones desarrollarse y poder crear ramas secundarias y demás. Piensa que todo lo que hagamos en nuestro huerto, en casa, va a ser muy diferente a todo lo que hagan estas empresas comercializando pues los frutos, los tomates en tomateras. Ellos van a crear pues una estructura y una logística que se adapte a ser lo mayor productivo posible y crear la mejor calidad de esos frutos. Entonces, en esos casos sí que sería interesante pues dejar solo una rama principal, tener pues una variante de esas tomateras que sea totalmente indeterminada para que tenga un desarrollo continuo, hacer un escalonado también de la producción, porque habrá diferentes momentos de floración, de fructificación, de maduración del fruto y demás, y entonces así puedes tener pues una cosecha escalonada muchísimo más continua, que pues va un poco en contra de lo que tenemos aquí en un huerto casero. Así que nada, espero que todo esto te haya servido para entender un poquito más cómo funciona
todo el mundo de las tomateras. Ya te digo, yo estoy aprendiendo de todo esto, igual que vosotros. Eso es lo bonito de este canal de YouTube, que al final vamos a mostrar cosas que voy aprendiendo sobre la marcha, como si yo fuera uno de vosotros. Yo al final no soy un experto en huertos, en agricultura, en plantas y demás, pero nada, nos apasiona este mundo, así que toda información nueva es súper bien recibida. Espero que me comentes en comentarios con pues lo que piensas tú, qué te ha funcionado, qué no, qué tipo de plantas conoces, qué estás acostumbrado pues a cultivar y nada, un saludo, un abrazo enorme y nos vemos en otro. Ah, y se me olvidaba, suscríbete para muchísimo más contenido similar. Estoy preparando pues algunas temáticas, algunos vídeos más, así que nada, te los subo muy pronto y a disfrutar.